Oremos juntos para aprovechar y acomodarnos en nuestros lugares y preparar nuestra Biblia. Padre, hoy estamos agradecidos porque nos das la gracia de poder escuchar tu palabra, de adorar tu nombre, de exaltarte a ti, de poder también ser bendecidos a través de la comunión. Bendícenos, por favor, en este tiempo. Ciñe nuestras mentes a tu palabra. Lleva nuestras almas hacia ti, Señor, y dirígenos para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. En 1956, México era uno de los orgullosos países de poseer un edificio de gran altura. Algunos de ustedes seguramente recuerdan aquellos momentos cuando se inauguró la famosa Torre Latinoamericana, con 181 metros de altura y 44 pisos, construida sobre cimientos muy especiales. Más allá de las leyendas de los gatos hidráulicos y de los changuitos que estaban cargando el edificio, la Torre Latinoamericana fue construida sobre 3 pisos de concreto que actúan a manera de cajón para que la torre flote. Es decir, como una gran boya sobre el mar que sostiene una bandera, así la Torre Latinoamericana fue puesta sobre lodo y agua, teniendo este cimiento, y así que cuando hay algún terremoto, la torre se tambalea, pero no cae. Parte de la ingeniería arquitectónica de ese tiempo. Ahora, el año pasado, el 24 de junio, se comenzó a construir lo que se intenta sea la torre o el edificio más alto de todo el mundo. Este edificio, llamado la Kingdom Tower, la Torre del Reino, se comenzó a planear desde hace 5 años y fue iniciada en su construcción el año pasado allá en Arabia Saudita. Será una torre enorme de grandes complejos, oficinas, hoteles, centros de negocios, tiendas, condominios de lujo. Sorprende esta clase de proyectos porque, repito, intenta ser la torre más alta del mundo. El proyecto inicial consideraba un edificio de 1,600 metros. 1,600 metros. Pero el tipo de terreno lo hace difícil, así que el arquitecto Adrian Smith dijo que después de hacer las pruebas de suelo, estaban seguros que podían hacer una torre de 1,000 metros. 1,000 metros, imaginen ustedes. Cuando le preguntaron cuál era la clave para poder construir esta clase de torre de 1 kilómetro de altura, él dijo que la clave estaba en los cimientos. La clase de cimientos que se colocarán serán algo muy especial, porque para levantar un edificio tan alto se deben considerar cimientos muy profundos. Él va a utilizar 270 pilotes de concreto de 1,5 metros de ancho por 45 metros de largo. Es decir, de un edificio de 15 pisos. Esos va a utilizar en la parte externa. Los va a anclar. Pero luego en la parte media va a utilizar pilotes de 85 metros de largo y en el mero centro hacia abajo va a poner varios pilotes de 1.2 metros de ancho por 120 metros de profundidad. Esa torre va a ser algo impresionante. Sin embargo, va a ser fabulosa la vista que tendrá en la parte de arriba. A los 1,000 metros se pondrá un mirador que va a ver exactamente al Mar Rojo. Maravilloso, va a terminar en el 2019. Todo depende de los cimientos. Y esto es lo que estamos viendo en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. Los cimientos, pero los cimientos espirituales. Y ya hemos estado ahí por varios sermones hablando acerca de esto. Y ahora estamos estudiando una sección en Mateo 7, versículos 24 al 27, donde si abren sus Biblias se darán cuenta que ahí tenemos una parábola. La cuarta parábola dentro del capítulo 7 y la conclusión de todo el Sermón del Monte. Este ha sido un sermón donde
nos ha llevado el Señor de la mano a enseñanzas claves de la vida cristiana. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, nos hablan de los principios bíblicos que deben soportar la vida cristiana, y al concluir ya en el capítulo 7, en el versículo 24, el Señor comienza a hablar de cimientos. Vamos a enfocar en esta tarde en los versículos 24 y 25, donde tenemos a un edificador. Y si lo siguen con sus vistas ahí en su Biblia, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ya podemos identificar aquí dentro de toda la parábola que esta es la primera sección, versículos 24 y 25, donde tenemos a un edificador llamado prudente. ¿Lo notaste? La segunda parte, versículos 26 y 27, es el contraste con el edificador insensato, lo cual veremos más adelante. Pero en estos dos versículos podemos ver que esta es una parábola, y como hemos visto, cada elemento dentro de la parábola tiene un significado espiritual. Podemos decir, al ver simplemente estos dos versículos, que este realmente es un hombre exitoso en su vida espiritual, ¿cierto? Noten que edifica su casa, y cuando la lluvia, los ríos y los vientos golpean la casa permanece firme. Este hombre es exaltado por Cristo dentro de la parábola. Es un excelente ejemplo de cómo edificar la vida cristiana, la vida espiritual. Este hombre, podríamos decir en términos arquitectónicos, que sí sabe cómo construir una casa, y más que eso, es un hombre que sí sabe cómo edificar la vida espiritual. Por lo tanto, en esta porción vamos a ver dos claves para edificar la vida espiritual, dos claves. Primera de ellas, quiero que la vean en el versículo 24, si están listos, cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como ya hemos mencionado, esta parábola incluye a toda la gente. Noten que la enseñanza del Señor ahí en la palabra cualquiera incluye a ¿quiénes? A todos. Cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Ahora, este versículo sigue siendo parte del famoso Sermón del Monte. Se le conoce así porque el Señor lo predicó en la ladera de uno de los montes cercanos a Jerusalén, dentro de su ministerio terrenal. Ahora, dentro de la tradición, o según la tradición, se ha considerado el monte Arbel el monte más probable para este sermón. Eso está en la región de Galilea, en la parte norte de la tierra prometida, junto al mar o lago de Galilea. Allá en 1938 se construyó una capilla en la ladera de esa montaña en memoria de este sermón. Se le ha llamado a esa región la ladera de las bienaventuranzas. Para entender mejor este pasaje, debemos comprender el contexto geográfico, el contexto en el cual está el Señor en el primer siglo enseñando este sermón. Israel es una región con muchos altibajos. La región de Israel, los 20.700 kilómetros cuadrados, la parte más baja es el Mar Muerto, que está a 408 metros debajo del nivel del mar. 408 metros debajo del nivel del mar. La parte más alta es el monte Hermón, a 2.238 metros sobre el nivel del mar. Entre esas dos alturas hay muchas variaciones, hay montañas, hay cordilleras, hay laderas, hay valles. Jerusalén incluso era una planicie, o fue construida en una planicie privilegiada. En cierto aspecto era un tipo de Cuernavaca. ¿Por qué? Miren, Jerusalén era llamada la ciudad de las 7 colinas, construida en una planicie rodeada de 7 montes. Esta era una protección natural. Le daba a Jerusalén un clima hermoso, templado, caluroso pero soportable, fresco en el invierno,
pero en una cercanía al mar que le daba también calidez. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí entonces? Vean que dice acá, la parábola tiene que ver con un hombre que construye una casa. Ahora necesitamos comprender un poco también de cómo era la construcción de las casas. En una ciudad que está rodeada de montañas, hay un proceso que se le conoce como la erosión o el deslave de las montañas. Esto significa que al paso de los años, las capas de tierra de las montañas van colocándose sobre la planicie y eso hace que el nivel vaya aumentando. Cuando alguien quiere construir una casa, necesita escarbar, pasar esas capas, esas últimas capas de tierra floja e ir hasta donde hay una capa firme de tierra. Este es un proceso similar a lo que sucede hoy. Quienes han pasado por la experiencia de construir una casa se han encontrado con que se debe escarbar para poder colocar, ¿qué cosa? Cimientos, exactamente. En la actualidad, cualquier arquitecto o ingeniero te dirá que en la construcción de tu casa es necesario cavar zanjas para poder poner buenos cimientos y que todo depende del cimiento que pongas. Cuando Cristo dice esto, los judíos que escucharon por primera vez el Sermón del Monte sabían a qué se refería, sabían en qué terreno estaban, sabían qué clase de zanjas tenían que hacer. Ahora noten por favor un pasaje paralelo en Lucas 6, versículo 48. Es un pasaje donde desde la perspectiva de Lucas tenemos el mismo pasaje, o la misma enseñanza mejor dicho. Lucas 6. Notarán que en el versículo 46 comienza esta enseñanza y en el versículo 48 tenemos al mismo hombre, pero narrado en la experiencia desde las palabras de Lucas. Dice ahí, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Noten esas palabras, cavó y ahondó. Este hombre es prudente porque hace el trabajo de cavar y ahondar. Va a la profundidad. Esto puede ser traducido, cavó profundamente. ¿Y qué puso ahí? El fundamento, el cimiento. Este es un buen constructor, noten, no es superficial, no levanta la casa del suelo. Este hace el trabajo, toma el pico, toma la pala, saca la tierra floja y cuando haya el terreno que está firme, ahí comienza a desplantar, ahí comienza a colocar los cimientos, ¿cierto? Ahora, en el primer siglo no había tantos materiales de construcción como hoy. No existía toda la industria cementera que hoy tenemos. No había tanta tecnología como hoy para la construcción. Cuando comenzaban la construcción de una casa, había un elemento fundamental que ellos debían proveerse, y esta era la llamada piedra del ángulo. Cuando ellos cavaban y llegaban a la tierra firme, tenían que colocar en la intersección de los cimientos, tenían que colocar una piedra sólida, grande, a la cual iban a amarrar los cimientos y de ahí desplantar la casa. Un buen edificador cavaba hondo, encontraba tierra firme, se hacía de varias piedras de ángulo y las colocaba en las esquinas para de ahí comenzar su edificación. En el suroeste de Jerusalén está un barrio judío muy viejo, en donde uno de sus principales atractivos es la llamada Casa Quemada. Y esta casa es una casa vieja que data del año 538 antes de Cristo. Y es una casa que ha permanecido firme ¿por cuánto? 2500 años. ¿Por qué? Porque tiene piedras de ángulo, porque tiene cimientos sólidos. Y la casa ha pasado por varios desastres, simplemente vean el nombre, la Casa Quemada. Eso ya te habla de lo que ha pasado, pero sigue en pie por los cimientos. Ahora, noten aquí que esta es una parábola, ya lo vimos, es una parábola, y una parábola utiliza elementos de la vida diaria, elementos comunes para presentar verdades profundas, verdades espirituales.
En este versículo 24 dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. ¿Notan? Este es un símil, es una figura retórica. Este edificador es solo una ilustración de lo que el Señor quiere enseñar aquí. Este edificador es solamente una imagen que se está formando en tu mente para llevarte a un principio espiritual. Este edificador realmente apunta a algo más importante. El significado final de la parábola no es sobre un manual de construcción. El significado es acerca de la vida espiritual. Quiero que noten ahí que en este versículo 24 hay una relación con el versículo 21, porque en el versículo 21 el Señor estaba confrontando a los judíos ahí y les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿notan? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora vea el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. ¿Notas la relación? El Señor está hablando aquí entonces de la vida espiritual. Se trata de que este hombre está edificando o construyendo su vida espiritual o religiosa. Ahora, ya hemos hablado un poco de esto. Implícitamente podemos ver que en esta parábola pone a cada hombre como responsable de su propia vida espiritual. ¿Lo recuerdas? Hay dos hombres aquí que representan a todos los hombres en todos los tiempos en el mundo. Estos hombres construyen su propia casa espiritual, la cual es símbolo de su propia vida. Y esto es lo que vimos. Tú y yo, cada uno somos responsables de edificar nuestra propia casa espiritual, nuestra propia vida. Aunque otros tienen cierta participación en tu vida, padres, pastores, esposo, esposa, hermanos en Cristo, sin embargo, cada uno es responsable delante de Dios de la manera en que edifica su propia casa espiritual. El mensaje aquí es claro. Tienes que edificar tu propia vida espiritual de manera que no sea derribado. Ahora, ¿cuál es la clave? Número 1, ¿cuál es la clave? Les dije, voy a darles dos claves. Número 1, primera clave. La primera clave es esta: la vida espiritual se edifica en Cristo. La vida espiritual se edifica en Cristo. Ya hemos avanzado ahí y quiero que noten aquí también algo más. Esto es muy importante. Este hombre edifica su casa sobre la roca. Noten cómo el versículo 24 al final da el énfasis. Edificó su casa sobre la roca. ¿Qué roca? Bueno, la roca del ángulo. Pero ¿a qué se refiere esto? Ya me acabas de decir que esto es una parábola. Bueno, en el Antiguo Testamento esta es una de las maneras en cómo se menciona a Dios. Acompáñame por favor a Deuteronomio 32:4. Dentro de la ley, el pueblo de Israel había recibido esta información para que conociera quién era Dios. Deuteronomio 32:4 nos dice este pasaje: Él es la roca. ¿Quién es Él? Dios, ¿cierto? En el contexto del pueblo de Israel, Dios es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. El pueblo de Israel, con esto le quedaba claro que Dios era un tipo de roca en términos espirituales a la cual ellos podían afianzarse. Otro pasaje más en 2 de Samuel 22:32 también se nos habla de esto, y quiero que vean cómo ya se tiene una perspectiva clara de Dios en ese tiempo como una roca espiritual. Segunda de Samuel 22:32. Preguntando ahí, David dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? La respuesta implícita es ninguna. Solo Dios es la roca. Para los hombres y mujeres judíos que escuchaban el Sermón del Monte en Mateo 7,
había una sola interpretación en términos espirituales de quién era la roca, y esa roca era Jehová, Dios, el verdadero Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra y el dador de la vida. Incluso Israel tenía este concepto de Dios dentro de sus alabanzas. ¿Cuál era el himnario de Israel en el Antiguo Testamento? Los Salmos. Y los Salmos en el capítulo 18, versículo 32, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Esto lo cantaban. Esto era parte de su alabanza. Veían a Dios como una roca, como una peña firme a la cual ellos podían afianzarse. Dios se reveló como una roca en el sentido de fortaleza, de firmeza, de estabilidad, de fuerza. Pero el Antiguo Testamento reveló algo más, que Dios, la roca, pondría otra roca. Vean por favor allá en Isaías 28, 16, para que podamos comprender qué es lo que había en la mente de los judíos que escuchaban el Sermón del Monte. Isaías 28, 16, una de las profecías mesiánicas, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién es Jehová el Señor? La roca, ¿cierto? He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿A quién apuntaba esto? A Jesucristo. Exactamente. El cumplimiento de esta profecía se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Mateo 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Hechos 4, 11, Romanos 9, 33, Primera de Corintios 3, 11, Efesios 2, 20, Primera de Pedro 2, 6. ¿Los leyeron todos? No, ¿verdad? No. ¿Qué dicen todos estos pasajes? Jesucristo es la roca. Él es el fundamento. Jesucristo es el terreno sólido espiritualmente donde tú puedes edificar tu vida y no serás derribado. Este es el principio. No lo debes olvidar. Jesucristo es el terreno sólido espiritualmente donde puedes edificar tu vida y no serás derribado. Ahora, en el Nuevo Testamento se atribuye esto a Jesucristo. Él es la roca colocada por Dios mismo para levantar su iglesia. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿hay alguno otro que siendo hijo de Dios perfecto haya venido para tomar forma de siervo, viviendo una vida perfecta sobre la tierra? ¿Hay algún otro que siendo perfectamente santo haya sufrido horrenda muerte en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y obtener el perdón de pecados? ¿Hay algún otro que entregó su vida por ti, derramó su sangre por ti, murió por ti, fue sepultado y resucitó al tercer día para ofrecerte vida eterna? ¿Hay algún otro que siendo hombre, se hizo hombre, siendo en forma de Dios, rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz? ¿Qué otro rey dejó su trono para venir y hacer eso? Por eso Él es la roca. Esta es la razón. Esta es la mejor verdad que tú y yo podemos entender. Él es la roca. Ahora, en el Nuevo Testamento el Señor habló sobre esto. Acompáñame por favor a Mateo 16, un pasaje que hace un rato se leyó en algunos versículos. Mateo 16, versículo 18, porque ahí el Señor está hablando acerca de sí mismo en su ministerio. Y este es un pasaje que ha causado cierta controversia, sobre todo hablando de religiones. En Mateo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Probablemente recuerdas ese pasaje. Ahora, pon mucha atención aquí, porque la palabra Pedro, Petros,
significa roca pequeña. Jesús usó aquí un juego de palabras con Petra, la cual significa piedra o roca de cimiento, roca de ángulo. Es un error pensar que alguno de los apóstoles pudiera cumplir la función de ser el fundamento de la iglesia, porque esta función es atribuida a Cristo. Lo que Cristo está diciendo en otras palabras es: yo te digo que tú eres una piedra pequeña y sobre esta roca que soy yo edificaré la iglesia. ¿Podemos confirmar esto? Por supuesto. El mismo Pedro, probablemente sabiendo que habría algunos que dirían: tú, Pedro, eres el bueno, dijo: mejor vamos a escribir sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 2, vean allá. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro escribe acerca de esta verdad y pone en claro lo que para muchos, y diría millones, no es claro. Primera de Pedro 2, versículo 4, cuando dice ahí: acercándoos a Él. ¿Quién es Él? Sujeto inmediato anterior. Versículo 3, la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vean el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Qué está diciendo? Él es la roca. ¿Se dan cuenta? Pero para los que no creen, cualquier cosa es la roca. Cualquier otra persona. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es muy claro, ¿cierto? Aquí está la razón por la que cualquier religión en el mundo fuera del cristianismo se equivoca, porque no ha tomado la roca correcta, la roca espiritual, la cual ¿quién es? Cristo, solamente Él. Millones han tomado a Buda y se han equivocado. Millones han tomado a Confucio y se han equivocado. Millones han tomado a Mahoma y se han equivocado. Millones han tomado a Pedro y se han equivocado, porque claramente las Escrituras señalan a Cristo y únicamente a Él como la roca de salvación. ¿Por qué este sistema religioso no tiene éxito en dar firmeza y solidez a sus 1.300 millones de seguidores en el mundo? ¿Por qué este sistema romano no tiene éxito? Porque han tomado el fundamento equivocado. Vean conmigo ahora un par de pasajes muy importantes, Hechos 4, versículo 11, y observen cómo ese precioso pasaje, dado nuevamente por Pedro, nos deja claro quién es la roca y sobre quién se fundamenta la iglesia. Hechos 4, versículos 11 y 12, cuando dice ahí: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro es un hombre que tiene una cristología bien clara, profunda, bien definida. Él no tiene problemas en decir: yo no soy la cabeza ni soy la piedra sobre la que desplanta la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que desplantar de la piedra de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, otro de los pasajes que mencioné hace un rato. Este pasaje es muy importante porque lleva a la iglesia de Corintio y ahora a nosotros a poner nuestra vista con toda claridad en la relación que tenemos con Cristo.
Primera de Corintios, capítulo 3, ahora de parte del apóstol Pablo. Noten que en el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es muy claro, ¿cierto? Este es el centro del mensaje de Mateo 7:24. Escuchar las palabras de Cristo, ponerlas en práctica, es el centro de mensaje que significa que tu vida espiritual está bien arraigada sobre la roca. Los hombres que escucharon esto por primera vez eran judíos, conocedores del Dios verdadero. Ellos adoraban a Jehová, ellos poseían las Escrituras, eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, pero habían tomado un fundamento equivocado. Ellos habían hecho un sistema religioso de obras, ritos, ofrendas y prácticas que creían que les llevaba al cielo y habían desplazado a la verdadera roca, a Dios mismo y a Cristo. El versículo 24, entonces, regresando a nuestro pasaje, noten, el hombre prudente, entonces, edifica su vida espiritual sobre la roca, sobre Cristo. Este es el comienzo. Este es escuchar el Evangelio y recibirlo. Este es atender las buenas nuevas de salvación y tomarlas y abrazarlas. Esto es creer en Cristo. Esto es poner la confianza en aquel que ha provisto la salvación para todo hombre. Pero hay una segunda clave, hay un segundo principio que podemos extraer de aquí. No solamente la vida espiritual se edifica en Cristo, sino la vida espiritual, mucha atención, se sostiene sobre Cristo. Vean ahora el versículo 25. Véanlo, por favor, no tengan miedo de verlo, es un pasaje difícil, pero vayan allá. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Les decía que no tuvieran miedo porque esta primer parte sé que no es tal vez muy agradable y menos cuando estamos tratando de escapar del tiempo de lluvias torrenciales. Pero vamos a entrar a este versículo para ver qué significa, qué es lo que Dios tiene ahí para nosotros. Ya vimos que esto es una parábola, esto nos presenta principios bíblicos acerca de Dios, ¿cierto? Y lo primero que vimos es que cada uno es responsable de edificar su propia vida espiritual, pero también vimos que Dios prueba la vida de cada hombre, Dios trae pruebas a la vida. Noten ahí que esas lluvias, esos ríos, esos vientos de la parábola son adversidades de la vida, ¿cierto? Noten que estos vientos, lluvias y ríos golpean la casa, golpean a este hombre en su vida espiritual. Aquí debemos hacer un pequeño paréntesis para poner un principio que es pilar en la vida cristiana. Dios prueba a su pueblo. Dios trae adversidades a la vida. Salmo 7:9, acompañan allá en sus Biblias, porque necesitamos recordar quién es Dios, quién es aquel Dios en el cual hemos creído, quién es Cristo. Salmo 7:9. Todo esto, parte de la lluvia, es parte de los efectos especiales. Vean cómo Dios está también para que tratemos de imaginar mejor estos pasajes y entenderlos más. Entonces, pongamos atención para que no se vengan los vientos también y los ríos. Salmo 7:9. El Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Te das cuenta? Dios, dice el 2 de Samuel 16:7, mira el corazón y ve y prueba y evalúa y trata con lo que hay dentro de cada uno de los hombres. En Isaías 45:6, un pasaje donde el pueblo de Israel necesitaba entender claramente quién era Dios, Dios les dice a través del profeta, Isaías 45:6, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Mucha atención en esto. Que hago la paz y
creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Estos pasajes son muy necesarios en la vida cristiana, dado todos los vientos de doctrina que están azotando hoy a la iglesia, en donde muchos y fácilmente se comienza a decir que todo lo malo es completamente de Satanás, todo lo malo viene de lo malo y que Dios no puede estar relacionado con todas estas adversidades de la vida. Cuando la Biblia claramente nos presenta y nos da argumentos para mostrarnos que la tormenta en la vida espiritual proviene de Dios, que las lluvias, los ríos, los vientos que azotan nuestra vida cada día están dirigidos por la mano de Dios. En estos términos podemos decir, la vida es una tormenta. La vida es una tormenta. En la vida no hay día sin que llueve o soplen los vientos de la adversidad. ¿O alguien podría decir que no es así? ¿Puedes recordar aquel día cuando no tuviste ninguna adversidad, ningún problema, ninguna preocupación? Todo salió bien, nada afligió tu corazón, tenías una paz completa, un gozo perfecto, todo ese día. ¿Lo recuerdas? Creo que no. Tal vez me digas, creo que eso no existido en mi vida. Pues ¿qué crees? En la mía tampoco. Porque siempre ha habido algo adverso. Siempre ha habido algo. Tal vez tú llevabas un día perfecto hasta este momento, hasta que dices, ya comenzó a llover. La verdad espiritual, la verdad bíblica es esta: Dios trae adversidad a todo hombre. Allá en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, lo dice de esta manera poética: como las chispas se levantan por el aire y vuelan, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Ningún hombre escapa a las pruebas o adversidades. En pocas palabras, tu vida será probada. Tu familia será probada. Tu trabajo será probado. De día y de noche tendrás pruebas. Habrá momentos difíciles en tu vida y habrá momentos muy difíciles en tu vida. Habrá pruebas muy complicadas y habrá pruebas que parecen imposibles. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Y esto es lo que vemos aquí. Noten por favor, versículo 25, regresen allá a su pasaje, al pasaje central, que este es un hombre exaltado por Cristo. ¿Lo notan? Este es un hombre prudente y está saliendo de los labios del Señor. Es el edificador exitoso. Sin embargo, sobre él viene lluvia, ríos y vientos. Corregimos otra doctrina que por ahí anda corriendo. Las adversidades no son para los hombres malos. No es de que te está yendo mal, algo te enfermaste, te pasó, perdiste un dinero, perdiste un familiar. Hermano, revísate porque se me hace que andas en pecado. No, no siempre. Este es un hombre prudente y sin embargo todo esto azota su vida. Las adversidades no son solo para los perversos, son para todos y para todas. Simplemente piensa en los hombres desde la creación. Abel, ¿tuvo pruebas? Vaya que sí tuvo pruebas con ese hermano. Abraham, ¿tuvo pruebas? Claro que tuvo pruebas. Salir a quién sabe dónde, dejar todo. Isaac, ¿tuvo pruebas? Claro, tuvo una esposa estéril. Jacob, ¿tuvo pruebas? ¿Cómo no? Tomó 2 esposas. ¡Qué bendición! Ya no le corrijas. Grandísima adversidad. Bueno, Dios fue misericordioso. Obviamente este no era el plan de Dios, pero tuvo la misma suegra. Moisés tuvo que huir. Moisés tuvo que huir por dar muerte a un egipcio. ¿Y qué pasó en el desierto? ¿Tuvo pruebas? El pueblo casi lo apedrea. Y solamente pasó, lo bueno es que no solo duró 40 años.
Josué enfrentó ¿a quién? A un pueblo rebelde, al punto que en capítulo 24 le dice, decídanse a quién van a servir. Si a Baal, sigan a Baal, y si a Jehová, sigan a Jehová. ¿Qué me dices de David? Tuvo su Saúl, perseguido por años, que anhelaba matarlo. Ana en ese tiempo lloraba porque no podía tener hijos. Salomón, ¿qué me dices? ¿Probado? Claro, recibió gran sabiduría, pero aún así cayó en pecados y esto le levantó enemigos y Dios lo disciplinó. Elías, sentenciado a muerte. Isaías, perseguido como profeta. Jeremías, echado en una cisterna llena de lodo. Ezequiel, Daniel, llevados como cautivos a Babilonia. ¿Qué me dices? ¿Andaban en pecado? No. Las pruebas, las aflicciones son para todos, particularmente para los que pertenecen a Dios. Y este hombre del versículo 25, noten, es un hombre exitoso en la vida espiritual, sin embargo, vinieron las pruebas. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Entonces, quienes conocen a Dios saben esto. Dios no es un simple Santa Claus, no es como un Santa Claus. No es un bombero que llega para pagar cuando tienes problemas. Ni siquiera es un simple abogado que te ayuda ahí cuando te complican las cosas. Él prueba la vida. Él, si has venido a Cristo ahora, entiendes que Él ha probado tu vida. Y algunos de ustedes lo saben y pueden decir amén a esto. Las adversidades a veces son como un martillo, ¿cierto? Y golpean una y otra vez. Y Dios se convierte en un tipo de escultor que agarra el martillo y el cincel y comienza a desbastar la roca de mármol que es tu corazón. Y lo golpea y lo desbasta y hace de él, parece trizas lo que está haciendo, sin embargo está llevándolo a una hermosa figura de mármol. Yo les pregunto, ¿cómo es que un cristiano es moldeado, pulido y abrillantado? ¿Cómo? Con las pruebas. Por medio de las pruebas nos pulen, las pruebas nos doblan, las pruebas quitan las asperezas. Si usted es una persona que tal vez tiene áreas en las que es áspero, algunos tal vez se sienten como que son muy rugosos, Dios trae prueba, trae sus limas, empieza a quitar aquello y ahora usted es como una sedita. Y usted empieza a tener carácter manso y humilde y empieza a imitar a Cristo. Y empiezas a modelar un carácter diferente. ¿Cómo sucedió aquello? Con una prueba, una enfermedad, una pérdida, un dolor, un problema. Y te hizo clamar y te humilló. Hechos 14:22. Hermanas, borden esto por favor en una servilleta, o tal vez me estoy viendo muy antiguo, pero háganlo en algún cuadro. Hechos 14:22. Yo sé, Salmo 90, Salmo 91, pero también hagan esto con Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Proverbios 17:3, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Ahora la pregunta que probablemente algunos tienen en este momento es, ¿por qué? ¿No hay otra manera que sea diferente, que no sea con pruebas? ¿Por qué Dios prueba los corazones? ¿Por qué está trayendo todo esto si este hombre ha construido bien la casa? Déjenme decirlo en otras palabras. ¿Por qué Dios está trayendo esto a mi vida si yo he tratado de hacer las cosas bien? ¿Lo han escuchado eso? ¿Por qué Dios está permitiendo que pase esto si yo trato de hacer las cosas correctamente? Amo a mi familia, trabajo, voy de la casa al trabajo, no hablo malas palabras. ¿Por qué me está pasando esto? Déjame darte rápidamente 3 respuestas a esto. Número 1, las pruebas te enseñan humildad. La pregunta no es por qué estoy pasando por esto, sino para qué estoy pasando por esto. Esto es humildad ya. Cuando te preguntas esto, ya estás comenzando a ser humilde, porque por naturaleza somos orgullosos. Por naturaleza nos creemos autosuficientes, nos vemos capaces de manejar nuestra propia vida. Entonces viene algo
en donde somos impotentes. Dios nos coloca en una situación donde no podemos resolverlo. Dobla nuestras rodillas y clamamos a Él. Y le decimos, Señor, ayúdame, no puedo. Creía que yo las podía todas de todas, pero no, realmente no. Y comienzas a ser humilde. Y comienzas a escuchar lo que dijo el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tendemos a pensar de nosotros como reyes. Dios nos demuestra que somos siervos, ¿cierto? Tendemos a pensar de nosotros mucho más de lo que realmente somos. Y entonces Dios nos baja. A veces nos creemos muy espirituales, aún dentro de la iglesia. En realidad somos muy orgullosos. De repente viene la prueba y el Señor con esa prueba apunta a tu corazón y te dice, mira, esto es lo que tú eres. Esto es lo que realmente eres. Tal vez estás quejándote de que te pasa, tal vez te estás enojado, enojada. Y si te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? O si te sientes como un niño al que le quitaron sus dulces, esto es parte de lo que Dios va a cambiar en tu vida. En segundo lugar, también llama tu atención a lo espiritual. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra tendencia es enfocarnos en las cosas materiales. Entonces, con las pruebas, Dios te enseña que hay cosas más valiosas. Levanta tu vista, la pone en lo espiritual. Te das cuenta que necesitas oración. Te das cuenta que ese problema, esa situación, eso que está azotando tu vida no se resuelve con dinero. Te das cuenta que hay cosas más valiosas como tu televisión y tu sofá. Y empiezas a ir hacia allá. Y empiezas a orar. Y empiezas a ir a la palabra. Y empiezas a congregarte. Y empiezas a ir a servir al Señor. Y el Señor te empieza a mostrar que hay cosas más valiosas. En tercer lugar, Dios se manifiesta. Él trae pruebas. Y te doblan y te tiran. Comienza a llover sobre tu vida y dice por ahí el dicho, me está lloviendo sobre mojado. Entonces llega Dios y abre su paraguas y te tapa. El poder de Dios es mejor apreciado en la debilidad humana, ¿cierto? La grandeza de Dios es mejor apreciada en la pequeñez humana. La fortaleza de Dios es mejor apreciada en la insuficiencia humana. Por eso Dios manda pruebas. Podemos concluir en esta parte diciendo lo siguiente: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. Cada uno de sus hijos debe cargar su cruz y debe seguir. ¿Y cuál es su cruz? Las pruebas. Regresemos entonces a nuestro pasaje después de este breve paréntesis, porque podemos entonces darnos cuenta aquí que este hombre está siendo azotado fuertemente, ¿cierto? Fuertemente. Ahora, esto no es extraño, ya nadie de ustedes va a aventar la toalla ni aventarse por la ventana. No es extraño, es una tormenta espiritual. Ahora, noten una palabra ahí que es importante, versículo 25. Vinieron, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon. ¿Ven eso? Golpearon. Esto es algo muy fuerte. Realmente está pegándole a aquella casa y quiero transmitirte la fuerza de esta palabra porque es la palabra prospipto en griego y esto significa pros, adelante, pipto, caer o inclinarse. Es decir, la lluvia, el viento y los ríos están golpeando de tal forma que la casa de este hombre está inclinándose, casi se derrumba, casi está siendo azotada de tal manera que casi se derrumba, se ladea, se inclina, pero no cae. ¿De qué estamos hablando? Estos son vientos huracanados que casi arrancan la vida de este hombre. Son grandes pruebas, son los tiempos cuando lloras, son los tiempos cuando no sabes qué hacer, son los tiempos en donde te derramas tu alma en llanto delante del Señor porque las pruebas están sobre tus hombros. Son los tiempos cuando hay un dolor profundo, cuando hay
situaciones, tal vez como la de Job, que perdió sus ganados, mataron a sus siervos, sus 10 hijos murieron en un solo día, vino una sarna maligna sobre él y su esposa quedó viva. Son tiempos como los de José, cuando sus hermanos lo agredieron, lo vendieron a los madianitas, fue llevado a Egipto, esclavizado por Potifar, incitado por su esposa, esclavizado, llevado a la cárcel por ser fiel a Dios. ¿Qué me dices de Moisés? Escapando por haber matado a un egipcio, defendiendo a uno de sus hermanos, regresando y siendo lanzado a un desierto, guiando a casi más o menos 2 millones de judíos que muchas veces estuvieron a punto de matarlo, sufriendo en el desierto y no llegando a la tierra prometida. ¿Qué me dices de Pablo? Tal vez es así, acusado por los judíos, perseguido por su fe, naufragando, calumniado, en cárceles, en hambres y fríos, en desvelos y carga por la iglesia. Y esto no solo queda en la Biblia. Este hombre del versículo 25 es como todos ellos, que está siendo probado fuertemente en su vida. Es como un Lutero, que cuando él se dio cuenta a través del libro de Romanos que el justo por la fe vivirá, fue y clavó estas tesis en aquella capilla, lo cual trajo gran persecución y fue llamado a dar cuenta de su fe en la dieta de Worms, y que cuando llegó ahí, él con toda determinación dijo: a menos que esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Escuchen las palabras, por favor, literalmente de Lutero. Mi conciencia, dijo él, es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Y en ese tiempo, la lluvia, los vientos, los ríos estaban sobre su vida. Lutero estaba arraigado a las Escrituras, y esto es sinónimo de estar anclado a la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Veamos nuevamente, ahí estamos en el versículo 25. Realmente la casa de este hombre está siendo azotada, las pruebas en su vida están siendo un ventarrón. Ahora, ¿quién de aquí tal vez está en una situación similar? Tal vez algunos dicen: bueno, yo soy ese hombre, Dios escribió de mí ahí, ¿no? Tal vez alguien dice: ahí estoy, yo. Tal vez es tu familia, tal vez es una enfermedad, tal vez son tus vecinos, compañeros, tal vez es tu profesión. Y parece que el infierno se ha desatado en tu vida, y parece que todas las nubes grises están sobre tu cabeza. Y parece aún que Satanás y todos sus demonios están disparando dardos a tu vida. Parece como si todos te hubieran dado la espalda. Tu vida es como una palmera que se está ladeando, a punto de ser desarraigada por un huracán categoría 5. Y en todos estos casos, noten algo, por favor. Noten que las sirenas no suenan en el cielo. ¿Lo ven? Que no hay plan de emergencia celestial, que los ángeles no corren de un lado para otros para ver qué hace, que Dios no sale a dar un discurso para calmar las cosas. El cielo permanece en calma. Todo está en perfecta calma porque todo está en las manos de nuestro Padre. Todo está en perfecta calma y la casa no cae y tu vida permanece fiel a Dios y tú sigues congregándote y sigues leyendo y sigues orando y sigues discipulándote y sigues en tu ministerio y sigues adelante porque has levantado tu vida sobre la roca, no en una denominación, no en una iglesia, ni siquiera en un pastor, solamente en Cristo. Esta es la vida cristiana. Tu matrimonio entonces se mantiene firme, tu familia se mantiene firme, tu casa está unida,
tu trabajo, todo lo que está alrededor, puede estar tranquilo porque está en la roca que es Cristo. ¿Te das cuenta? En 1876 el gobierno británico puso una ley en cuanto a los embarques comerciales marítimos, y esta ley requería que todo barco portara una marca en la parte de afuera para indicar cuando el barco, ya había recibido la máxima carga. Cuando esa marca por fuera del casco rebasaba el nivel del mar, el barco tenía que dejar carga. Esta marca se llamó la marca Plimsoll, nombrada en honor al reformador británico que fue el instrumento para esta ley. Dios conoce nuestros límites y sabe cuál es nuestra marca, y nos ha prometido que no nos dará más allá de lo que podamos resistir, sino que proveerá juntamente la salida para poder soportar, ¿cierto? Así que la vida de este hombre, aunque está siendo fuertemente azotada, podemos decir con toda calma y tranquilidad: esa lluvia, esos ríos y esos vientos están en la mano de mi Padre, y Él sabe perfectamente lo que es bueno para mi vida. Así que alabado sea el Señor, y como cantamos hace un rato, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Esa es tu vida cristiana? ¿Esa es tu vida cristiana? ¿Por qué la vida cristiana debe ser azotada con pruebas? ¿No acaso nuestro Salvador puso este ejemplo para nosotros? ¿No acaso se nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él? ¿No es Él el varón de dolores, experimentado en quebranto, que dio su vida por los pecadores en la cruz de dolor? Isaías 53. ¿Cierto o no? Vean, esto descarta la confianza en cualquier religión, en cualquier hombre, en cualquier denominación, porque el cristiano se llama así porque el centro de su vida y su adoración, ¿quién es? Cristo. Y una iglesia de sana doctrina debe ser cristocéntrica, no pastorcéntrica ni activicéntrica, cristocéntrica. Y debe predicar a Cristo. Y si tú quieres realmente edificar una vida cristocéntrica, tienes entonces que congregarte en una iglesia así. Tienes que llevar en todo momento tu vida a Cristo. Conocer a Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo, imitar a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo. Todo debe ser así. Pastor, háblanos de Cristo. Pastor, no nos digas tus anécdotas. Háblanos acerca de la roca. ¿Cierto? Miren, chicos, Cristo es como la X en las ecuaciones. Es como la X en las ecuaciones. Si no tienes X en la ecuación, ¿qué? No hay ecuación. Si Cristo no está en la ecuación de tu vida, no hay cristianismo. No hay vida cristiana. ¿Vida cristiana sin Cristo? No hay. Bueno, sí se promueve mucho. Se llama activismo, religiosidad, costumbrismo. Pero esa no es vida cristiana. Noten que este hombre en el versículo 25 no cayó. Y quiero solamente interpretar rápidamente esta palabra, no cayó. ¿Qué significa? En términos prácticos, escucha. No dejó de congregarse, no dejó su Biblia, no dejó de orar, no le dio la espalda al cristianismo, no dejó su ministerio, no dejó de luchar con el pecado. ¿Qué más? No dejó de convivir con la iglesia, no dejó de servir a otros,
¿Por qué no cayó? Ahí está la clave, porque era Cristo su roca. ¿Cierto? Si Cristo es tu fundamento, Él te sostiene y vas a seguir adelante. Y vas a continuar en el ministerio. Y vas a seguir en el llamado que Dios tiene para ti. Y vas a seguir luchando con el pecado. Y vas a seguir adelante. Y van a seguir los vientos y las pruebas. Y van a azotar tu vida. Pero tú no vas a caer. Y esto se llama, en términos, en la teología, la perseverancia de los santos. Exactamente. Una vez que Cristo toma a alguien y que ese alguien pone sus cimientos en él, Cristo nunca lo abandona. Cada uno entonces son responsables de las palabras de Cristo. ¿Estás pasando por pruebas en tu vida? ¿Te sientes como un horno de tanto sufrimiento? Déjame darte este pasaje, 2 Corintios 4, 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18, por favor, inyectado 3 veces al día en el corazón. Por tanto, ¿listos? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si vives la vida cristiana, puestos los ojos en Jesús, las pruebas vendrán, los vientos azotarán y te veremos firme, como un roble espiritual. Serás un árbol plantado junto a corrientes de agua y tu fruto darás en tu tiempo y tu hoja no caerá, adorando a tu Salvador junto con tu familia. Tu matrimonio, tu casa, y nada te hará caer, porque has levantado tu casa sobre la roca. ¿Dónde está tu vida hoy? ¿Dónde está tu vida hoy? ¿Tu vida espiritual está cimentada en Cristo? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, es el momento de ponerlo ahí, de voltear y dejar cualquier otra cosa y poner tus ojos en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, dejó su lugar, vino a la tierra, vivió la vida perfecta, una vida siempre cimentada en su Padre, fue a la cruz, murió para perdón de pecados, pues todo el castigo de los pecados fue derramado sobre él durante 3 horas. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Dios lo resucitó mostrando que estaba satisfecho con la obra de su Hijo. Y ahora Él es el que dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. ¿Has creído en esto? Vamos a orar. Padre bendito, hoy te alabamos y exaltamos tu glorioso nombre, porque has puesto la roca para nuestra casa espiritual. Y hoy te alabamos porque nos haces entender a través de esto cuán glorioso es tu nombre, cuán grande es tu misericordia, Señor, al darnos un Salvador. Y no solo eso, al darnos un cimiento sobre el cual edificar una vida espiritual firme. Gracias, Señor, porque aunque los vientos azotan y las lluvias arrecian, podemos decir, estoy bien, tengo paz. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, bendito Dios, y te exaltamos, nuestro Salvador, por ser nuestra roca firme. Y hoy te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha entendido el mensaje de la cruz, el mensaje de tu obra en la cruz, que a través de tu Espíritu le lleves a una convicción y le hagas ver su necesidad de ti, y que se quite todo aquello que está estorbando la vista, cualquier denominacionalismo,
cualquier fe en un hombre, cualquier tranquilidad en estatutos, en actividades. Derriba todo aquello, Señor. Quítalo de ahí y pon a tu Hijo, tu precioso Hijo, que vino a morir por nosotros en la cruz. Te alabamos, te exaltamos. Sea la gloria a ti por siempre, en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén.